El 6 de febrero de 2023, a las 4 de la madrugada, mientras la mayoría dormía en sus casas en el sur de Turquía, la tierra tembló. No por segundos, por casi 2 minutos. Y cuando paró, más de 50.000 personas habían desaparecido bajo el concreto. Familias enteras, niños, abuelos, personas que se habían dormido esa noche pensando en el día siguiente, en el trabajo, en el desayuno del martes, en cosas completamente normales. Recuerdo haber visto las imágenes en silencio y recuerdo también, con toda honestidad, haber tenido una pregunta que no me atreví a decir en voz alta. Una pregunta que creo que muchísimas personas tuvieron ese día y que quizás tú también has tenido alguna vez. No necesariamente por Turquía, quizás por algo que te pasó a ti, por alguien que perdiste, por una catástrofe que te tocó de cerca y que todavía no tiene explicación. La pregunta es simple y es enorme al mismo tiempo. ¿Dónde estaba Dios? Si estás haciendo esa pregunta, si en algún momento de tu vida te la has hecho, quiero que sepas algo antes de continuar. No hay nada malo en hacerla. De hecho, como vamos a ver hoy, la Biblia tiene un libro entero escrito por alguien que le hizo esa misma pregunta a Dios, directamente, sin rodeos, y Dios no lo rechazó por eso. Hoy no voy a darte una respuesta que haga desaparecer el dolor. Nadie puede hacer eso honestamente. Lo que sí vamos a hacer juntos es abrir la palabra de Dios para ver qué dice realmente, no la versión abreviada de sermón, sino lo que dice cuando lo lees completo y con honestidad. Y hay algo más que quiero mostrarte, algo que me impactó profundamente cuando lo estudié. Jesús habló específicamente de los terremotos y las catástrofes, no de forma vaga, con una precisión que, cuando la pones junto a los datos de lo que ha pasado en el mundo en los últimos años, es difícil ignorar. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del video. Empecemos por donde creo que hay que empezar, con la pregunta que más duele. Hay algo que me incomoda, con mucho respeto y cariño, de cómo a veces respondemos a las tragedias como comunidad de fe, y es la velocidad. La velocidad con la que llega la respuesta. Ocurre un terremoto, y casi de inmediato aparece alguien diciendo, todo tiene un propósito, Dios está en control, esta es la voluntad de Dios. Lo dicen con buena intención, de eso no tengo la menor duda, pero a veces esas palabras, en ese momento preciso, le llegan a alguien que acaba de perder a su mamá bajo los escombros, y no reconfortan, duelen diferente. Y entonces esa persona, quizás con razón, se aleja. Siente que la fe no tiene espacio para su pregunta, que Dios no tiene paciencia para su dolor. Pero la Biblia cuenta una historia completamente diferente, y se llama Job. Job era un hombre bueno. El primer versículo del libro lo describe como íntegro, recto, temeroso de Dios. No era una persona que hubiera hecho algo para merecer lo que le pasó, y lo que le pasó fue todo. Perdió a sus hijos, perdió su salud, perdió sus bienes. En cuestión de días, su vida entera se derrumbó, como un edificio después de un sismo. Sus amigos llegaron a verlo, y lo primero que hicieron, y esto me parece hermoso, fue sentarse con él en silencio por 7 días, sin decir nada, solo estando. Eso es sabiduría. Eso es lo que muchas veces necesita alguien que está sufriendo, no una explicación, sino una presencia. El problema llegó después, cuando empezaron a hablar, porque lo que dijeron fue básicamente, algo habrás hecho, Job. Dios no castiga a los inocentes. Si te está pasando esto, algo andaba mal en ti. Teología prolija, argumentos bien construidos y completamente equivocados. Job, en cambio, hizo algo que muchos creyentes sienten que no pueden hacer. Le reclamó a Dios, no educadamente, con toda la fuerza de su dolor. En el capítulo 3 maldice el día en que nació. En el 10 le pregunta directamente, ¿por qué me tratas así? En el 23 dice que busca a Dios por todos lados y no lo encuentra. ¿Y sabes qué dijo Dios de Job al final de todo el libro? Algo que me parece una de las revelaciones más inesperadas de toda la Escritura. No habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job 42:7. Dios le dijo a los amigos de Job, los que habían estado dando todas las respuestas teológicas correctas, los que habían estado defendiendo a Dios con argumentos sólidos, que estaban equivocados, y que Job, el que reclamó, el que cuestionó, el que lloró sin fingir que todo estaba bien,
ese era el que había hablado lo recto. Eso me parece extraordinario, porque significa que la fe no exige que finjas que no duele, no exige que tengas la respuesta, solo exige que te quedes en la conversación, aunque esa conversación sea un reclamo. Y hay un texto que creo que fue escrito exactamente para ese momento, para cuando la tierra literalmente tiembla y no sabes a dónde mirar. Se llama el Salmo 46, y quiero que lo escuches completo, porque la parte que todo el mundo cita no tiene sentido sin las palabras que vienen antes. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmo 46, 2-3. El salmista no está escribiendo desde un lugar tranquilo, está escribiendo desde en medio del caos, la tierra que se mueve, los montes que se trasladan. Está usando exactamente las imágenes de un terremoto devastador y dice, aún así, aún en medio de esto, no temeremos. Eso no es ingenuidad, es la fe más dura que existe, la que no necesita que todo esté bien para sostenerse. Y el famoso versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios, cobra un significado completamente diferente cuando entiendes que fue escrito desde en medio del temblor, no desde la calma. Hay un tercer texto que quiero compartirte, y este es probablemente el más citado en momentos de tragedia, pero creo que casi siempre se usa incompleto, y cuando lo lees completo, dice algo mucho más matizado y mucho más honesto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Fíjate bien, no dice que todas las cosas son buenas, no dice que el terremoto es bueno, que la pérdida es buena, que el sufrimiento es bueno. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluso las terribles, les ayudan a bien. Es una promesa sobre el resultado, no una explicación sobre la causa. La diferencia es enorme. No significa que Dios envió el terremoto para enseñarte algo. Significa que incluso dentro del terremoto, Dios puede, y promete, construir algo que no imaginabas. Eso no responde por qué ocurrió, pero sí dice algo sobre lo que viene después. Y a veces, en momentos más oscuros, eso es suficiente para seguir. Y ahora quiero llevarte a algo que llevo tiempo queriendo compartir. Porque hasta aquí hemos estado hablando de cómo la Biblia nos ayuda a procesar el sufrimiento. Pero hay una dimensión de este tema que va más lejos y que tiene que ver con algo que Jesús dijo hace más de 2000 años, con una precisión que, honestamente, me detuvo cuando lo estudié. Quiero pedirte que imagines algo por un momento. Imagina que hace 2000 años alguien escribió una descripción del siglo XXI. No en términos vagos como habrá guerras, eso lo podría haber predicho cualquiera, sino con detalles específicos, medibles, verificables hoy con datos reales. ¿Lo creerías? ¿O pensarías que es coincidencia? Eso es exactamente lo que vamos a ver ahora, y te voy a dejar sacar tus propias conclusiones. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, hay una conversación que me parece una de las más extraordinarias de todos los evangelios. Los discípulos se acercan a Jesús en el Monte de los Olivos, con Jerusalén abajo, al atardecer, y le hacen una pregunta directa. ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas? ¿Cuál será la señal de que el tiempo se acerca? Y Jesús les responde, no con metáforas vagas, con algo mucho más concreto. Escucha con atención. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, 6-7. Terremotos en diferentes lugares, no en una región, no en un continente, en diferentes lugares, de forma simultánea, con una frecuencia que va en aumento. Ahora, déjame mostrarte algo que encuentro fascinante. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, el UGS, lleva décadas registrando la actividad sísmica global, y los datos de las últimas décadas
muestran algo que cualquier persona puede verificar. La frecuencia de grandes terremotos ha aumentado de manera estadísticamente significativa. Indonesia 2004, el tsunami más devastador de la historia moderna. Haití 2010, más de 200.000 muertos. Japón 2011, el cuarto terremoto más grande registrado en la historia. Nepal 2015, Ecuador 2016, México 2017, Albania 2019, Turquía y Siria 2023. Y mientras hablo contigo hoy, hay actividad sísmica en diferentes partes del mundo simultáneamente. Terremotos en diferentes lugares. Escrito hace 2000 años. Pero hay algo que Jesús dijo justo después de esa descripción que casi nunca se menciona cuando se cita este pasaje. Y es la parte que más me importa compartirte hoy, porque cambia completamente el tono de todo lo anterior. Y todo esto será principio de dolores de parto. Mateo 24:8. Dolores de parto. Detente un segundo en esa imagen. Un dolor de parto no es la muerte, es exactamente lo contrario. Es el proceso más intenso, más agotador y más doloroso que existe para dar vida. Una mujer en trabajo de parto no está en el final de algo, está en el umbral de algo nuevo que está por llegar. Jesús no describió los terremotos como señales de que todo termina, los describió como contracciones, como señales de que algo está por comenzar. Y eso, para mí, es una de las cosas más poderosas y menos conocidas que Jesús dijo en todos los evangelios. Y hay un pasaje paralelo en Lucas 21 que añade algo que completa esta imagen de una manera que me parece preciosa. Jesús está describiendo exactamente las mismas señales: guerras, hambres, terremotos. Y en el versículo 28 dice algo que llevo tiempo queriendo compartir en este canal. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Erguíos, levantad la cabeza. En el momento en que el mundo se sacude más, en el momento en que las noticias son más oscuras, en el momento en que la tierra literalmente tiembla, la instrucción de Jesús no es agachar la cabeza con miedo, es levantarla, porque según Jesús, la proximidad del caos no es la señal del abandono de Dios, es la señal de que la redención se acerca. Y eso, viniendo de alguien que predijo con esta precisión lo que estamos viviendo, es algo que vale la pena tomar en serio. ¿Por qué Jesús predijo todo esto? No para asustarnos, Él mismo lo deja claro en Juan 14:29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Te lo digo antes, para que cuando llegue, no te tome por sorpresa, para que no confundas el caos con el abandono, para que cuando la tierra tiemble, literal o metafóricamente, tengas algo en lo que pararte que no tiembla. Y eso nos lleva a la parte que quiero que te lleves contigo hoy, porque de todo lo que hemos visto, Job, el Salmo 46, Romanos 8:28, Mateo 24, Lucas 21, hay 3 cosas concretas que creo que podemos hacer con esta información. No en el sentido de una lista de tareas, sino en el sentido de una forma diferente de pararse ante lo que vivimos. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta personal. ¿Alguna vez viviste un momento que sintiste como un terremoto? No necesariamente uno literal, sino algo que te sacudió completamente. Y en medio de ese momento sentiste algo que no podías explicar. Una calma, una presencia, algo que te sostuvo cuando no había razón para estar sostenido. Escríbeme abajo en los comentarios qué fue. No hace falta que sea una historia larga, con 1 o 2 líneas alcanza. Me importa genuinamente saber cómo has vivido tú esta pregunta. Quiero compartirte 3 cosas que he aprendido de todo lo que hemos visto hoy.
no como reglas, sino como perspectivas que a mí personalmente me han ayudado a procesar esta pregunta. La primera tiene que ver con el miedo, porque creo que hay un malentendido muy común sobre lo que significa tener fe frente a una tragedia, y es que la fe exige no tener miedo. Pero fíjate en lo que Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 24:6, justo antes de describir todo el caos. Mirad que no os turbéis. No dijo no sientan miedo, dijo no os turbéis, que es diferente. Turbarse es el pánico que paraliza, que desconecta, que convence de que Dios abandonó el barco. El miedo ante un peligro real es una respuesta completamente humana y legítima. Job tuvo miedo, los discípulos tuvieron miedo, y Dios nunca los rechazó por eso. Lo que la fe hace no es eliminar el miedo, es darte algo más grande que el miedo, en lo que apoyarte mientras lo sientes. Eso es completamente diferente, y creo que esa distinción les libera a muchas personas que sienten culpa por tener miedo. La segunda cosa tiene que ver con cómo respondemos cuando el sufrimiento le pasa a alguien más. Y aquí Job nos enseña algo que creo que vale más que cualquier sermón. ¿Recuerdas lo que hicieron los amigos de Job cuando llegaron? Antes de hablar, antes de explicar, antes de dar respuestas, se sentaron con él en silencio por 7 días. Solo estaban ahí. Eso es lo primero, no la teología, no la explicación, la presencia. Y luego, cuando Dios al final del libro los corrigió, no fue por haber estado con Job, fue por lo que dijeron después. Lo que eso me enseña es que cuando alguien está en medio de una catástrofe, lo primero que la Biblia modela no es una respuesta, es ir, estar, acompañar. Y si hay algo concreto que puedes hacer, dar agua, dar alimento, dar tiempo, hacerlo. Jesús lo describe exactamente así en Mateo 25. Eso es fe en acción. Y la tercera perspectiva es quizás la más difícil de explicar, pero también la que más paz me ha dado personalmente. Tiene que ver con la diferencia entre vivir aterrorizado por lo que viene y vivir preparado para ello. Jesús, después de describir todo el caos de Mateo 24, no cierra el capítulo con una lista de señales para vigilar con ansiedad. Cierra con una pregunta: ¿quién es el siervo fiel? Y con una imagen de alguien que sigue viviendo con propósito, con cuidado de los demás, con sus prioridades en orden. No porque no sepa lo que viene, sino precisamente porque lo sabe. Para mí eso se traduce en algo concreto: vivir con la conciencia de que el tiempo importa, que las conversaciones que tienes postergadas con alguien que amas valen la pena tenerlas, que la reconciliación que llevas meses evitando vale la pena buscarla. No desde el miedo, sino desde la claridad de que nada de lo que realmente importa debería esperar indefinidamente. Eso es vivir preparado, y según Jesús, esa es la respuesta más inteligente ante todo lo que vemos en el mundo hoy. Volvamos a esa pregunta del principio, la que millones de personas se hicieron esa madrugada del 6 de febrero de 2023, mientras las imágenes de Turquía llenaban las pantallas. La que quizás tú te has hecho en algún momento de tu propia vida, frente a tu propio terremoto personal. ¿Dónde estaba Dios? La Biblia no tiene una respuesta que haga desaparecer el dolor. Nunca dije que la tendría, pero sí tiene algo, y creo que es algo valioso, un marco, un lugar desde donde pararte cuando todo lo demás tiembla. Job nos enseñó que el reclamo honesto no aleja a Dios, lo acerca. El Salmo 46 nos mostró que la fe más real no es la que vive en la calma, sino la que se sostiene en el caos. Pablo en Romanos nos dijo que el sufrimiento no es el final de la historia. Y Jesús en Mateo 24 nos dijo algo que solo puede decir alguien que ve más allá de lo que nosotros vemos. Esto viene, te lo dije antes, y cuando llegue, levanta la cabeza. No porque el dolor no sea real, sino porque la historia no termina en el terremoto. Porque un dolor de parto, por intenso que sea, anuncia algo que está por nacer. Y eso, según las mismas escrituras que predijeron con exactitud lo que estamos viviendo, es algo que ningún sismo puede destruir. Si este video te dio algo en lo que pensar, compártelo con alguien que también esté haciendo esta pregunta. A veces la persona que más necesita escucharlo no está buscando en YouTube,
está esperando que alguien se lo envíe. Dale like si la honestidad bíblica te importa. Suscríbete. Cada semana en este canal abrimos la Biblia sin filtros, sin respuestas fáciles y sin medias verdades. Que Dios guíe cada uno de tus pasos.